empezar con esta charla que se llama Jugando a ser dioses, la historia de la modificación genética, quiero haceros un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se os viene a la cabeza cuando yo os digo transgénico? Y la segunda pregunta es, ¿qué se os viene a la cabeza cuando yo os digo organismos modificados genéticamente, o GMO, las siglas en inglés? Normalmente la gente suele pensar en algo nuevo, algo de hace 10 años hacia aquí, algo que antes no existía. Pero quiero que veáis ahora este tomate, un tomate normal, un tomate que habéis comido toda vuestra vida en la huerta, un tomate que han comido vuestros abuelos en la huerta, un tomate que se ha comido desde siempre. Y quiero que veáis este otro tomate. Es un tomate muy diferente al original, ¿verdad? Un tomate muy pequeño que incluso ya no parece un tomate cherry, parece una baya, es muy diferente. Pues, aunque parezca increíble, este tomate es el tomate original. Este tomate de aquí no se lo encontraban los primeros homínidos cuando llegaron a la Tierra, se encontraban este tomate de aquí. Con esto, y ya no solo ocurría con los tomates, sino que también pasaban con los girasoles, fijaros la diferencia, también pasaba con el maíz, también pasaba con el arroz y también pasaba con el trigo. Hay mucha diferencia entre los organismos originales que había en la Tierra a los organismos que tenemos hoy día. Y esto ha sido gracias a la modificación genética. Hoy en esta charla os voy a explicar cómo hemos pasado de un organismo así a un organismo así. Aunque parezca increíble, todo esto de modificar la naturaleza a nuestra disposición, a nuestro beneficio, comenzó hace 10.000 años, aproximadamente en el 8000 a.C. En esta época, en esta edad, comenzaban a aparecer los primeros homínidos sedentarios, los primeros hombres sedentarios, y con ellos pues se daba la domesticación de animales y la agricultura. Comenzaron a ser agricultores. Cuando comenzaron estos primeros hombres a cultivar, pues claro, ellos no son tontos. Ellos lo que hacían era, iban al campo a coger frutos o bayas o lo que fuera y se comían las semillas de las plantas que más bonito tenían el fruto, de que más fruto tenían, y entonces la cogían y cogían las que mejores características tenían. Estas plantas se las comían y claramente las semillas pues las plantaban en su huerto. Y de todas las que salían en su huerto de estas semillas, todas tenían esa característica tan especial que la hacía a la de la naturaleza ser tan bonita, pero de todas ellas había una que era un poquito más bonita, un poquito mejor. Pues la siguiente vez que cogieran para cultivar las semillas, cogerían la de esa planta que sería mejor. Y entonces tendrían una siguiente generación en el huerto, en la siguiente siembra, con una planta con la característica de la que era mejor de la anterior siembra, pero una que tenía unas características aún mejor. Y así iban sembrando siempre la mejor de la mejor de la mejor. ¿Qué pasaba? Con el tiempo acabamos teniendo siempre esa planta que tenía las características más buenas de todas, y así podíamos pasar de este arroz, que como veis es muy pobre, muy pocos frutos, a este otro arroz. Es el fruto de muchos años de escoger siempre la mejor planta del huerto, la mejor especie que teníamos. Este proceso se le llama domesticación. La domesticación se hace con plantas y con animales. Por ejemplo, tenemos dos individuos que tienen unas características muy buenas, cada uno una diferente. Entonces se conjugan, se acaban apareando artificialmente, claro, se disponen para que se apareen, para tener un individuo con las dos características importantes que ellos mismos querían unir en un mismo individuo. Las primeras plantas en ser domesticadas fueron el trigo, la cebada y el maíz, y los primeros y el arroz, perdón, y los primeros animales para ser usados como alimento fueron la vaca, la cabra y la oveja, porque el perro fue el primero en ser domesticado, pero no se usaba como alimento, claramente. Muy bien, hasta aquí. La gente no sabía muy bien por qué ocurría esto, sino que sabía que si conjugaba a un padre con su madre, pues salía una persona parecida a sus progenitores, pero no sabía muy bien por qué. Entonces en 1800 empiezan a preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Cuál es la razón de que esto sea así? Entonces aparece este señor, Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck en 1809 publica su teoría de la evolución, que es la primera teoría de la evolución publicada hasta el momento. Antes de este señor
se creían cosas como la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? Pues decían, por ejemplo, que poniendo en un tonel ropa usada, granos de arroz y dejándolo durante 21 días, pues surgían ratones. Claramente el ratón no se creaba por eso, sino que entraba y acababan encontrándoselo, pero en aquella época pensaban que se generaba de generación espontánea. Entonces este señor dijo que no y propuso su teoría de que los animales se acaban adaptando al medio, pero todos provienen de un antecesor, de un otro animal. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos una jirafa. Las jirafas claramente siempre van buscando las hojas más jugosas, que son las de la parte de arriba de los árboles. Entonces, para llegar a esas hojas van estirando poco a poco el cuello hasta llegar a esas hojas. Y al estirar el cuello se les genera este cuello largo que veis aquí. Al tener este cuello largo, acaban pasándole esta característica que han adquirido en vida a la descendencia. Se adaptan al medio. Esta teoría de Lamarck se tomó como válida, pero no duró mucho tiempo, porque 50 años más tarde, en 1850, surge este otro señor. Este señor os sonará a todos, que es Charles Darwin. Charles Darwin desmintió la teoría de Lamarck en 1859, publicando su libro El origen de las especies. En su libro decía que los caracteres adquiridos no son heredables y hablaba de la selección natural. ¿Qué es esto de dos conceptos? Pues muy bien. El primero quiere decir que los caracteres que tú adquieres en vida, es decir, si a ti te cortan un brazo, tu hijo no va a tener un brazo de menos. Los caracteres que adquieres en vida no se van a heredar. Y también habla de la selección natural. La selección natural dice que no es el individuo el que se adapta al medio, sino es el individuo el que escoge, es el medio, perdón, el que escoge al individuo. Vamos a verlo con el mismo ejemplo de la jirafa, ¿vale? Tenemos una jirafa, al principio teníamos una jirafa con un cuello más corto, una con un cuello medio y otra con cuellos largos. La planta de los árboles, al principio, la del cuello corto no la puede comer. ¿Qué pasa? Se muere de hambre, desaparece. La del cuello medio, todavía hay plantitas que están a su altura y sigue viviendo. Pero cuando se acaban las hojas de las que puede alcanzar la del cuello medio, ya se acaba muriendo. ¿Qué pasa? Las únicas vivas son las del cuello largo y son las que pueden tener descendencia, porque las otras están muertas. Un muerto no puede tener hijos hasta el momento. Pero entonces, las características que perduran son las del cuello largo. Es el medio el que selecciona al individuo, no el individuo el que se adapta al medio. Damos un ejemplo de cómo un cambio de medio puede haber otra selección de individuos. Antes de la revolución industrial, en Inglaterra había dos tipos de polillas, ¿vale? Bueno, y ahora también tenemos la polilla blanca y la polilla negra. ¿Qué pasa? Que antes de la revolución industrial había muchas más blancas que negras. ¿Por qué? Porque el tronco de los árboles era blanco. Esta polilla, como veis, cuesta diferenciarla en esta imagen, porque el tronco es blanco, se camufla muy bien. ¿Qué pasó? La revolución industrial empezaron a quemar mucho carbón, mucha madera, y empezaba a producirse muchas partículas de carbón que con la lluvia caían y teñían los árboles de negro. Esto hacía que las blancas fueran mucho más visibles y las negras se pudieran camuflar mejor. Entonces, tras la revolución industrial, las negras aumentaron en población y las blancas disminuyeron en población. Había muchas más negras que blancas, porque los animales se acababan comiendo antes las blancas, que eran más visibles que las negras. El medio cambiaba, quien sobrevivía cambiaba y por tanto la evolución se dirigía hacia otro momento. Muy bien, Darwin con esto asentó las bases de lo que es el evolucionismo hasta el día de hoy y preparó un poco el terreno para hablar un poco de la herencia. Pero solo preparó el terreno porque quien realmente asentó las bases de la herencia y de la genética de hoy día fue este otro señor, un monje austriaco llamado Gregor Johann Mendel. Mendel en 1865 publica sus leyes de Mendel. Él era un monje que estaba en su convento, muy tranquilo, y tenía su plantita. Y justo él se fijaba mucho en los guisantes, porque era una persona muy curiosa, y vio que los guisantes que él cultivaba tenían unos factores que se pasaban de una forma muy concreta de padres a hijos. No se pasaban al azar, sino de una forma ultra concreta. Estos factores determinaban cómo iban a ser los guisantes, si iban a ser amarillo, verde, rugoso, liso. Y con este estudio que él hizo de cómo se pasaban estos factores, obtuvo las leyes de Mendel. ¿Qué pasó?
que fue tan importante el descubrimiento de Darwin, que fue únicamente 6 años antes, es decir, nada, que él pasó desapercibido, no se le tuvo en cuenta, hasta 1900, cuando se redescubre el trabajo de Mendel y se le pone en el lugar donde le corresponde, el padre de la genética y de la herencia de hoy día. En 1900, el descubrimiento de Mendel, las leyes de Mendel se ponen en aplicación con los animales y con los vegetales y se acuña el término gen, es decir, se acuña el término, se cambia la palabra factor, que es aquello que se pasaba de padres a hijos, por la palabra gen. Empieza la genética, aquí es donde nace la genética, propiamente dicha. En la primera mitad del siglo XX ocurren muy buenos descubrimientos en este aspecto, como el descubrimiento del cromosoma. Pero hay un descubrimiento que es el que se lleva la palma, y fue el descubrimiento realizado por estos 3 señores en 1953. En 1953, James Dewey Watson y Francis Crick, basándose en el maravilloso trabajo que hace Rosalind Franklin de fotografiar la molécula de ADN, descubren cómo es la estructura del ADN. Descubren que el ADN tiene una estructura de doble hélice, compuesta por 4 moléculas más pequeñas que se disponen de una forma muy determinada. Esta forma determinada se le llama secuencia, y dependiendo de la secuencia tenemos un gen o otro gen. Aquí quiero hacer un énfasis en el descubrimiento de la estructura de ADN. ¿Por qué? Porque este descubrimiento permitió tener las modificaciones genéticas que tenemos hoy día. Con este descubrimiento nos permite que nazca la biotecnología moderna. ¿Qué es la biotecnología moderna? Pues el uso de la naturaleza a nuestro beneficio, basándose en la modificación genética. Con este descubrimiento, en 1972, se produce la primera técnica para producir ADN recombinante. ¿Qué es el ADN recombinante? Pues es un trozo de ADN, un fragmento de ADN que tiene insertado un ADN de un individuo externo, que no es el dueño de ese ADN, no es a quien le pertenece ese ADN. ¿Cómo se hace esto? Pues muy bien. Imaginaos que tenemos aquí una molécula de ADN, ¿vale? Por aquí continúa y por ahí continúa, porque está dentro de un organismo. Las moléculas de ADN son muy largas. Pues imaginaos que tenemos esta molécula de ADN y esto es un gen que no nos interesa en nuestro organismo. Queremos quitarlo de aquí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es insertar en ese organismo otra molécula de ADN. Aquí, como veis, está cortada, es un fragmento, no es tan larga como esta es la del organismo, esta es muy larga. Un fragmento de ADN que está aquí cortado con un gen que nos interesa cambiar por este gen que nos interesa quitar. Como veis, las partes en amarillo que tenemos aquí son las que flanquean este fragmento de ADN que queremos insertar, son de secuencia igual que las que flanquean este gen del ADN que queremos quitar. Como podéis ver, es TGCA, TGCA, y en el otro extremo igual, TAAT, TAAT. Son iguales las partes que flanquean tanto el gen que queremos insertar como el que queremos quitar. Cuando insertamos este fragmento de ADN con estas partes iguales que flanquean, los elementos que reparan el ADN, porque el ADN a veces sufre algunas modificaciones que hay que reparar o algunas fracturas que hay que reparar, se posicionan aquí y producen que haya, de forma natural, producen que haya un cambio entre el gen que queríamos quitar y el gen que queríamos insertar, de forma natural, porque lo toma como algo extraño y como algo que hay que reparar. Entonces nuestro individuo se quedará únicamente con el gen que queríamos insertar, no el que queríamos quitar. Una aplicación de todo esto, pues imaginaos que tenemos una bacteria. Las bacterias son algo muy sencillo de cultivar, muy barato y no producen tantos problemas como los animales. Imaginaos luego que tenemos un medicamento que únicamente se puede obtener de un animal, imaginamos del cerdo. El medicamento, si se obtiene del cerdo, es un medicamento muy caro, porque los cerdos son muy caros de alimentar, tardan mucho en crecer, tardan mucho en nacer. Pues nos interesaría mucho que ese gen que produce ese medicamento en el cerdo, pasarlo a la bacteria. Pues muy bien, esto es lo que se hizo en 1978. Se creó la insulina transgénica. Habían insertado el gen de la insulina
de la insulina humana en bacterias. Antes de esto se obtenía la insulina de cerdo, que como he dicho es mucho más caro. Y claro, los diabéticos, al pincharse esa insulina, no era de la misma especie, podía producir un rechazo. Con esta insulina transgénica, que era humana, disminuyen los rechazos hacia la insulina, facilitando muchísimo la vida de los diabéticos y además abaratándola claramente. Entonces en 1978 se comercializa la primera molécula transgénica, que es la de la insulina humana. Hasta ahora, a día de hoy, las únicas formas de modificar genéticamente a los organismos es o tanto por la técnica del ADN recombinante o por mutaciones al azar, mutando, por ejemplo, con rayos ultravioleta, químicos que pueden producir mutaciones, o con la selección artificial. Pero estas son las dos técnicas que se usan mayormente para producir organismos que han sido modificados genéticamente. Y empezaron a aumentar cada vez más los organismos modificados genéticamente, que empezaron a tener que haber una regulación para ello. La regulación dependía del sitio donde nos encontrábamos. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos que un organismo modificado genéticamente como tal, la definición suya son aquellos que han sido modificados mediante ADN recombinante, no los que han sido modificados al azar, no los que han sido modificados por selección artificial, que hablábamos del huerto. En Europa, la comercialización de los GMO es muy complicada, así que aquellos que han sido modificados por ADN recombinante es muy difícil que nos lo encontremos en nuestra dieta, porque es muy difícil que la Unión Europea acepte este tipo de organismos. Nos vamos a otro sitio, nos vamos a Estados Unidos. Lo que nosotros llamamos GMO, en Estados Unidos lo llaman transgénicos, como podéis ver, mismos colores. Ellos llaman GMO, organismos modificados genéticamente, a cualquier organismo que ha sido modificado tanto por ADN recombinante, por mutaciones al azar o por la selección artificial. Como podéis ver, depende del sitio, varía la definición. Y claro, con la definición puede variar mucho el debate legislativo. Otro ejemplo es China. China tiene unas leyes muy suaves con la modificación genética, unas leyes que son muy liberales. Aparte de empezar a haber una legislación para estos organismos que empiezan a surgir desde 1972, empiezan a haber mejoras en esta técnica. ¿Cómo se mejora? Con unos elementos que se llaman enzimas de restricción. ¿Qué hace una enzima de restricción? Corta el ADN en una secuencia muy, muy específica. ¿Y por qué nos vale esto para mejorar nuestra técnica de edición del ADN? Vamos a verlo. Tenemos nuestra enzima de restricción, ¿vale? Nuestra enzima de restricción, específicamente esta, corta en esta secuencia que es TCGT, ¿de acuerdo? Volvemos ahora a nuestro gen que queremos eliminar. Como podéis ver, nuestro gen tiene la secuencia que corta la enzima de restricción, tiene TCGT. Pues nosotros con esta enzima de restricción la insertamos en el organismo y se irá a esta secuencia de este gen. Se pondrá ahí y ¡plam!, la cortará. Al cortar esta secuencia, ¿qué pasa? El organismo detecta que hay un fallo, que hay algo que está mal en el ADN. Entonces hay que repararlo. Vienen los elementos reparadores del ADN. Los elementos reparadores del ADN se ponen en el corte. ¿Qué pasa? Hola, ahora. Pues eso, se posicionan en donde está el corte, que es justo en el gen que nosotros queremos quitar. Cuando nosotros insertamos el fragmento de ADN que queremos insertar, los elementos que tienen que hacer el cambio, el change del gen que queremos insertar por el que queremos quitar, ya están posicionados donde nos interesa. Esto hace que la eficacia del cambio mejore muchísimo. Entonces tenemos una técnica más barata y mucho más eficiente. Hay más probabilidad de éxito. Y entonces tenemos lo mismo, pero, lo dicho, mucho más barato y más eficiente.
Y con todo esto ya creíamos que habíamos tocado el cielo de la modificación genética, podíamos modificar lo que queríamos, como queríamos. Pero entonces llega este señor de aquí, Francisco Juan Martínez Mojica. Este señor puede ser el siguiente Nobel español que tengamos. ¿Por qué? Porque en 2005 descubre que las bacterias tienen un sistema inmunitario como nosotros. Lo que pasa es que ellas no se defienden de bacterias y virus, sino se defienden solo de virus. Tienen un sistema para que los virus no la infecten y acaben matándola. Os explico cómo es el sistema. Tenemos ADN de virus, ¿vale? Están por ahí intentando inyectar a una bacteria. Y las bacterias se han metido dentro ya de la bacteria, ¿de acuerdo? Y las bacterias tienen una proteína que reconoce unas secuencias determinadas del ADN de estos virus. Esa secuencia no se encuentra en la misma bacteria, me refiero, no puede atacarse a sí misma, solamente están en los virus. Esta proteína exactamente reconoce esta secuencia, TGCC, ¿de acuerdo? Pues cuando el ADN del virus se inyecta dentro de la bacteria, esta proteína se posiciona donde reconoce, en la secuencia que reconoce, y corta los fragmentos. Esto hace que el ADN de los virus sea infuncional, mata al virus, ya el virus no puede infectar la bacteria. Esto es muy interesante, pero claro, aquí no nos vale de momento para nada, únicamente nos vale porque las bacterias vivan, fíjate tú, no nos sirve mucho. Pero entonces, en 2012, estas dos señoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, descubren que esto sí que nos puede ser muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque descubrieron que si cambiábamos la secuencia que detectaba un virus por la secuencia del gen que queremos quitar, tenemos unas tijeras genéticas perfectas, unas tijeras genéticas que son súper exactas. Es decir, en vez de que corte esta secuencia de virus, que es TGCC, que corte esa secuencia TCGT, que es la que queremos cortar, si hacemos que lo haga, nos corta nuestro gen y volvemos al ciclo de se posicionan aquí los elementos reparadores y si insertamos luego el gen que queremos cambiar, pues nos lo hace súper eficiente. Además, esta técnica es muy barata, es barata y muy eficiente. Es la mejor técnica que tenemos a día de hoy para modificar genéticamente y ya empezamos a tener organismos modificados genéticamente con esta técnica. El año pasado, sin ir más lejos, íbamos a tener al primer ser humano in vivo que iba a ser modificado genéticamente con esta bacteria. Este señor le faltaba una proteína en el hígado que con esta bacteria iban a insertarle el gen que le faltaba para que pudiera producir esa proteína. Este señor iba a ser el primer ser humano en ser modificado genéticamente. ¿Por qué iba? Porque aparece este otro señor, He Jiankui. Este señor en un congreso de noviembre del año pasado, hace nada, dijo unas palabras que alertó a toda la comunidad científica e hizo que se pusieran las manos en la cabeza. ¿Qué hizo? Pues modificó genéticamente a 2 bebés para que no pudieran padecer el SIDA, que sí ser portadoras, pero no pudieran padecerlo. Hasta aquí todo genial. Erradicación del SIDA, una enfermedad que fastidia a bastantes personas. Súper bien. Pero, ¿por qué está tan mal lo que hizo este señor? Porque lo hizo a escondidas de la universidad. La única forma que tenemos para saber el método que usó para esa modificación es mediante YouTube por un vídeo suyo. No hay ningún paper, ningún escrito que diga cómo lo hizo. Eso en ciencia es inaceptable. Hay que hacer siempre su paper revisado. Y además estafó a los padres porque le dijo que era totalmente legal y seguro. Este hombre modificó a las niñas a lo loco y a día de hoy no sabemos muy bien qué efectos secundarios pueden tener esas niñas, qué vida pueden tener esas niñas. Entonces con esto quiero deciros, bueno, esto hizo que el gobierno chino le quitara la potestad de científico a este señor. Este hombre ya no puede ejercer como científico. Tienen que revisarle todos los papers, todos los trabajos suyos anteriores y está siendo procesado. Con esto quiero que veáis que incluso un gobierno tan suave con el tema de la modificación genética como es China, es consecuente con sus actos a la hora de modificar personas, sobre todo, y bueno, animales en general, porque algo tan horrible como hizo este hombre, pues ha sido condenado. Bueno, ahora mismo está siendo procesado, pero vamos, acabará siendo condenado seguramente. Volviendo al principio de la charla, ¿es esto un GMO? Pues bueno,
todo depende de la definición que usemos. Si la de Estados Unidos, la de Europa, la de China, da igual. Pero usando la definición que usemos, ¿de verdad creéis que es tan diferente un tomate obtenido por modificación genética que un tomate obtenido por selección artificial? La única diferencia es que por selección artificial lo hacemos un poco al azar. Lo hacemos sin saber muy bien qué vamos a obtener. Lo hacemos probando, pero por modificación genética vamos a saber cuál es el tomate que vamos a obtener, el tomate hijo que vamos a obtener. Y vamos a hacerlo súper exacto, sabiendo qué quitamos y qué ponemos. Ahora también quiero que penséis en un futuro. ¿Es tan mala la modificación genética como dicen? Porque podemos tener cosas muy bonitas con la modificación genética. Podemos tener organismos que eliminen el chapapote, organismos que eliminen los plásticos del agua, eliminación de enfermedades, alimentos fermentados mucho más buenos y baratos. Aunque claro, también es un arma de doble filo. Porque pongámonos en la piel de un agricultor. Tenemos un agricultor que quiere tener un tomate que sea resistente a plagas y lo modifica genéticamente. Este tomate es más apto, como hemos visto con Darwin, es más apto para el ambiente. Puede que acabe desplazando al tomate natural, al tomate que tenemos a día de hoy. Y entonces tendríamos un desastre ecológico. Pero vale, dice el agricultor, vale, voy a hacerlo para que no se reproduzca mi tomate, para que no pueda desplazar. Entonces, este granjero va a tener que depender toda su vida de una multinacional que le ofrezca las semillas modificadas genéticamente. Va a tener que depender toda su vida de semillas que no la puede tener él de los tomates anteriores. Esto acararía mucho el producto porque él tiene que estar todo el rato comprando las semillas a las grandes empresas. Y esto haría que nosotros tuviéramos más alimentos, pero todos estos alimentos fueran más caros. Entonces quiero que aquí os dejo ya con el doble filo de la modificación genética puede ser un arma muy útil para bastantes cosas como enfermedades, alimentos, hambruna o incluso para acabar con problemas ecologistas, pero puede ser también bastante peligrosa si no se tratan de forma adecuada porque puede tener problemas económicos, ecológicos, sociales, etcétera. Y bueno, con esto espero que os haya gustado la charla y muchas gracias a todos.